Bueno, esta es una actividad, la ayudantía propiamente tal, es una actividad también nueva que está debutando este mes, pero la idea es que la vamos a mantener durante los meses, ¿ya? Como les comentaba al principio, la idea es que tengamos un número más reducido de personas. Nuestro objetivo es que no sean más de 10 personas para que podamos en una hora alcanzar a contestar sus dudas, ¿ya? Porque la finalidad de esta actividad es que ustedes puedan traernos sus dudas, nosotros las tratamos de responder para que ustedes puedan trabajar de manera óptima y correcta con nuestro sistema. Así que para que sepan, esta va a ser una actividad que se va a mantener ahí y ustedes la van a poder ver durante los meses a continuación. Como les comentaba, los primeros que se han conectado, les estoy habilitando el micrófono porque vamos a hacer un número reducido. Somos menos de 10, ¿ya? Menos de 10 podemos habilitar micrófonos. Entonces la idea es que podamos, a través de la comunicación directa, ustedes me puedan preguntar y vamos a ir contestando las dudas. Vamos a esperar 2 minutitos más y comenzamos. Así que por lo mismo, mientras vayan preparando sus preguntas. Un minuto más y comenzamos. Buenos días, Daniel. Bien, siendo las 11:05, vamos a comenzar. Cuéntenme, tienen los micrófonos activados, cuáles son sus principales dudas que tienen y para ver cómo les podemos ayudar en esta ayudantía de Manager Más. ¿Alguien quiere comenzar? Leandro, Julia, que tienen el micrófono activado. ¿Me pueden hablar con el micrófono a ver si nos estamos escuchando bien? Hola, hola, ¿me escuchás? Hola, Leandro. Sí, ahí sí. Perfecto. Hola, hola. Hola. Bueno, si querés yo puedo empezar. Dale nomás, Leandro. Bien, una consulta de las Ujú. varias que tengo es, quiero saber por qué cuando busco el analítico de cuenta corriente de los proveedores ¿Ya? y veo el saldo de esa composición de la cuenta corriente, Ujú. me da un número. Y cuando busco la cuenta contable de proveedores, me da distinto el saldo. No sé si lo puede ver ahí, si podría ingresar y ver. A ver, pero tú me Porque comentas yo lo siguiente. necesito que me coincidan tanto el saldo de la cuenta contable de proveedores nacionales, el saldo de la composición de la cuenta corriente de proveedores Dale. nacionales y Sí, el pendiente de los proveedores nacionales. por supuesto. Y no me Ya, está pasando eso en el sistema. ya, entonces, lo primero que tenemos que nosotros validar ahí es cuando sacamos el informe en tesorería, el informe analítico, Sí. tenemos que preocuparnos de la fecha que estamos colocando, ¿cierto? Nosotros acá ponemos analítico de proveedores, la fecha de filtro. Aquí tenemos Sí. que ponerle cuál fecha vamos a utilizar, si la fecha de emisión, la fecha de documento, la fecha de contabilización. En el caso puntual que vamos a cuadrarnos por el libro mayor, tenemos que usar la fecha de contabilización, ¿ya? Porque ahí nos va a tomar todos nuestros comprobantes contables. Entonces, Ok. tenemos que tomar la fecha desde ya está, siempre pensando en este filtro que vamos a aplicar, la fecha de contabilización, y cuando queremos saber solo el saldo que tenemos en nuestro libro mayor, es solo lo pendiente. ¿Ya? Ustedes se Bien. fijan acá en los documentos a incluir, tenemos los pendientes, los cancelados o todo. Como tú estás Claro. haciendo la cuadratura entre tu libro mayor y el auxiliar, tiene que ser solo lo pendiente. ¿Ya? Bien, pero Entonces, entiendo que si pongo todos, los que están, Con cero. claro, los que no son sí, pendientes van a estar con saldo cero, también debería dar. correcto.
Correcto. Perfecto. Es como ¿Sí? que no es necesario, pero tampoco es un inconveniente. Exacto. Simplemente yo siempre recomiendo usar solo los pendientes porque en el fondo la información que muestra es menos. ¿Ya? Entonces es Claro, más fácil de analizar. Pero como tú bien perfecto. comentas, con los dos casos puede ser. Ahora, como te decía, lo que hay que tener siempre precaución cuando no nos cuadran los dos libros, por así decirlo, tenemos que tener precaución en las fechas. ¿Ya? Eso es lo Perfecto. que tenemos que considerar. Bien, tenemos que usar la fecha filtrar, fecha contable y poner el desde hasta la misma Claro, fecha en ambos reportes, claro, tanto en el mayor de la cuenta contable como en la cuenta corriente. exactamente. Porque así tú vas a poder comparar la misma información. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias. De nada, Leandro. ¿Otra pregunta? No sé si continúo yo o quiere ir alguien más y después vuelvo a preguntar, no sé Ujú. cómo es el método. ¿Vamos con alguien más? Entonces sí vamos avanzando. Julia, que tiene el micrófono activado también, ¿tiene alguna pregunta? Julia. ¿O alguien más? Daniel, Basilio, Natalie, Germán. ¿Alguien tiene alguna duda para continuar o seguimos con Leandro? Ninguna duda, Natalie. Bueno, Perfecto. a medida que se me vayan ocurriendo, iré planteando alguna duda. Ujú. Basilio, que había activado el micrófono, ¿alguna duda? ¿Me escuchas? Ahora sí. A medida que se me vayan ocurriendo, las iré planteando. Perfecto. No sé si se pueden plantear dudas o problemas que estemos teniendo que ya hayamos abierto incidencia o abierto ticket. ¿Me pueden también comentar los problemas que tienen? Así yo después los reporto y les comento a las otras áreas que los temas también fueron levantados en la ayudantía. No hay ningún problema. Por norma, en los libros mayor o en diferentes informes, Ujú. cuando de entrada me salen bien, pero si toco las fechas, se descuadran y ya no hay forma de volver a que tengan una serie. A ver, entonces, según entiendo, tú generas los informes, la primera vez, digamos, pones un rango de fecha, te salen correctos, después modificas el rango de fecha y la información es inconsistente. Sí, ¿Sí? Ya. ¿Y eso te pasa con todos los informes? con la ¿O mayoría. con alguno en particular? Con algunos, con varios. Por ¿Ya? ejemplo, con las... si te vas aquí en tesorería, cargos y abonos, ¿Ya? que no sé de memoria. No importa, ahí está cargando la... Transferencia entre cuentas corrientes. En ese listado, por ejemplo, Ujú. me ocurre. Ya. O sea, en el fondo, no te filtra correctamente las fechas. Cuando tú cambias la fecha, no te filtran en este caso, las transferencias que has realizado. Exacto. Sí, Ya. voy a hacer una prueba para no estar Ujú. Sí, ningún problema. equivocado. Como una recomendación en particular, yo siempre les comento que revisen siempre la fecha final, porque el sistema no es consistente en todos los informes. Entonces, muchas veces ocurre que la fecha final en algunos reportes considera el día de hoy, o sea, la pone, por ejemplo, hasta el 11 de agosto, como es el caso que estamos viendo en pantalla, pero hay muchos informes que la fecha es hasta el día anterior. ¿Ya? Entonces, siempre tengamos precaución en revisar la fecha final. Ujú. ¿Ya? Porque Mira, ahí puede provocarse una pequeña diferencia. no sé si se pueden enviar aquí pantallazos. Y no. Vale, no tienes movimientos, ¿no? Ahí en transferencia entre cuentas No. corrientes. Déjame cambiar un poco el rango de fecha. Vamos a ampliarlo un poco, a ver si nos muestra la información del 1 de enero. Ahí tengo
tengo unos movimientos. Tengo 4 movimientos. 2 anulados y 2 contabilizados. Vale, cámbiale la fecha transacción. Cámbiale, me refiero. Clícale. O sea, son muy pocos movimientos. Claro. ¿Cuántos movimientos manejas tú? Porque a lo mejor es un tema de volumen de datos. Pues no sé, aquí hay desde el 1 de abril, 14. Vamos a ponerle aquí hasta el 30 de abril. El 21. Claro, a mí me filtra bien porque en el fondo son pocos movimientos. ¿Cuántos movimientos más o menos tú manejas en este listado? Desde el 1 de abril, 14. 14, ¿ya? Y con 14 movimientos, cuando cambia el rango de fecha, no te los muestra como corresponde. No, me aparece mayo, junio, abril, mayo, abril, junio, mayo. Ya, pero espérame. El problema es que no te muestra toda la información o te la muestra desordenada. Desordenada. Y esto, por Ya. ejemplo, es como tal, mucho problema no es, pero en un libro mayor no es un problema, es un problemón. Exacto. Exacto. ¿Y te la muestra solo desordenada en pantalla o cuando lo exportas a Excel también te lo desordena? En Excel me lo desordenaba y lo ordenaba. Lo ordenaba yo. Sobre todo lo sufrí para la renta. Me imagino. Vamos a revisar una cosita. Nos vamos a ir al libro mayor. Vamos a generar. Por lo menos ahora ya de entrada salen bien. Se desordenan si modificas la fecha. Si clicas en fecha. Antes no, antes directamente aparecen desordenados los movimientos. Y los saldos también desordenados. Claro. Ya, mira, yo les puedo recomendar que nosotros siempre en estos informes, sobre todo los que tienen como esta vista más clara, siempre acá en los encabezados de la tabla, que se muestra en pantalla, tiene una flechita al lado que apenas se ven, pero si uno las picha, esos son de autofiltro, que en el fondo ordenan la información. A ver si eso te puede ayudar como para poder trabajar, que se salga ordenada la información. De todas formas, yo igual voy a informar el tema de que cuando cambias el rango de fechas, se desordena, ya, para que lo revisen, porque si tú me comentas que antes te pasaba en todo, pero ahora ya sale bien a la primera, pero cuando modifica el rango de fechas, seguramente faltó incluir cuando hacen alguna modificación esa corrección. ¿Ya? Ok, sí, gracias. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Germán, Natalie, Daniel, Julia, ¿alguna otra duda? Si no, le damos el pase a Leandro. Yo con todo gusto, Sí, yo de entrada diría que le des el pase directamente porque a lo mejor dudas que plantee él se nos originan de nuevo a nosotros que ahora mismo no se nos vienen a la mente. Claro, ya Leandro, vamos entonces. Perfecto. Ahí corroboré lo que me comentaste recién y no del mismo monto exacto, tirando las mismas fechas, pero la diferencia es mínima. Ya. Así que no hay mucho problema. Otra consulta, por el tema de el proceso de importaciones. Necesito saber si hay algún reporte dentro del sistema donde pueda bajar yo las facturas, todas las facturas que haya cargado facturas de compras o gastos, y que tenga una columna o algún detalle que me diga si están asociadas a una carpeta de importación y a qué carpeta de importación. Si existe ese reporte de alguna forma de formularlo o tengo que entrar sí o sí a la carpeta y ahí ver qué facturas.
Sí, lamentablemente no tenemos ningún reporte que nos haga la asociación entre nuestros documentos, digamos, de gasto asociado a las importaciones, asociado directamente a cada una de nuestras importaciones, ¿ya? En todo caso, como también les comentaba, hoy también me voy a levantar el tema para que lo puedan incorporar, porque varios ya me han comentado el tema de que no hay ningún reporte que nos muestre la información que tenemos en las carpetas, ¿ya? La forma que podrían hacerlo sería a través de una consulta personalizada, ¿ya? Que una query, pero el ideal no es pasar todo por query, la cosa es que el sistema nos entregue esa información de forma natural, ¿ya? Pero también, como les comentaba, lo voy a levantar también como un requerimiento. Perfecto, muchas gracias. Ya. ¿Algo más? Para que aprovechemos bien nuestro tiempo. Bueno, tengo otra. Dale nomás. Perfecto. Cuando digamos el proceso de importación, todo se cargan los gastos a la carpeta de importación, luego, después de todo el proceso de haber generado un anticipo, lo que sea. Entonces, a la hora de pagar eso, de realizar el proceso de pagos, me queda todo vinculado al agente de aduana. Correcto. Perfecto. Hasta ahí no tengo problema. ¿Qué me ocurre? Una situación particular, que luego de cerradas las carpetas, el agente de aduana me informa de nuevos gastos correspondientes a importaciones que yo ya tengo cerradas y emitidas, contabilizadas, todo. Sí. Entonces no los puedo guardar, no puedo reabrir la carpeta porque me modifica el costo de la mercadería. No puedo reabrir la carpeta, agregar esos gastos para recién poder vincularlas con el agente de aduana. No, ahí te toca tirar de superpoderes. Claro. Exacto. Entonces ahí, ¿cómo hago para asociar ese pago que voy a hacer al agente de aduana y cancelar las facturas que me quedaron fuera de la carpeta de importación? Claro, ahí lamentablemente cuando tú cierras la carpeta de importación, ya el proceso para el sistema, ya muere ese proceso. Ya está cerradito, no lo podemos reabrir. Entonces ahí la única opción es como crear una nueva importación y asociarle estos gastos. Sí, pero para eso tienen que generar una orden de compra ficticia, un documento de embarque ficticio. Claro. Sí, no es lo más idóneo, porque en el fondo tienes que crear como documentos ficticios, como tú bien comentas. Pero lamentablemente, una vez cerrada la carpeta, no podemos volver a abrirla. Ahora, coméntame, ¿con qué tanta frecuencia te ocurre esto? Mucho. Es muy común. Sí, hemos tratado de hablar con la gente de aduana de que nos envíe la información lo más rápido posible, pero hay veces que nos ingresan gastos de importaciones de 3 meses anteriores. Por ejemplo, ahora estamos en agosto y nos llegan gastos que corresponden a importaciones de abril. Nos ha pasado hasta eso. Claro, entonces esas facturas nos van quedando pendientes en el sistema y nosotros le pagamos a la gente de aduana, pero nos quedan separadas. Claro, como tú me comentas, es una situación que la verdad es que, como nosotros siempre hablamos, no es una situación de borde, no es algo que pasa de vez en cuando, sino que es más una recurrencia. Sí, todos los meses sucede. Ya. Claro, y como tú me comentas también, te puede suceder en un transcurso de 3, 4 meses, entonces estamos hablando que no sería lo más recomendable dejar la carpeta abierta. Claro. Eso sería la información. ¿Ya? Entonces, también, Leandro, voy a también a considerar esto y lo vamos también a levantar, ¿ya? Para que evalúen esta situación, porque entiendo que a más de alguno le pasa, y yo creo que es más una regla más general, porque yo diría que cuando yo he visto importaciones en un 80% ocurre que a los meses después aparecen otros gastos. Claro. Ok, bueno, vamos a levantar. Y de estos tickets, o no sé cómo los denominan ustedes, que vas a levantar, ¿cuándo podríamos tener novedades? ¿Nos van a aparecer en las novedades en los...? Claro, sí, nosotros siempre lo vamos informando a través de las novedades. Bueno. ¿Qué quiero decir? En esos casos que comenta Leandro, no era broma lo de tirar de superpoderes. Sí. Es la única opción para poder reabrir una carpeta, introducir el gasto, que recalcule el costo y poder matar el pago con el agente de aduana. Claro.
Claro, porque como yo les comentaba, como ustedes me comentaban también, no es algo que ocurra de vez en cuando, sino que ya pasa a ser algo más recurrente dentro del proceso. Ya, entiendo que no es bonito hacer eso porque a mí no me gusta, pero es que prefiero hacer eso que no inventarme una Sí, PIN ficticia con una orden sí, de compra de importación ficticia y hacer todo el proceso de algo que, no sé, personalmente no me gusta y prefiero tirar de superpoder. ujú, sí. Sí, y es más sano porque en el fondo el costo te queda realmente en la importación que realizaste. Claro. Correcto. Que al final Y de ahí también, por este problema, también nos surge el inconveniente a la hora de conciliar la cuenta corriente de la agente de aduana, También. porque nos van quedando saldo. facturas, claro, saldos en la cuenta proveedores y saldos en la cuenta de la agente. Ujú. Y eso, no sé, bueno, si capaz Teresita no me puede ayudar, pero algunos de los que están acá, ¿cómo lo hacen? Porque se nos complica bastante el tema de conciliar la cuenta corriente de la gente de aduana. Es que es como que te lo recalcula de nuevo. Digamos, tú has cerrado el estado de cuenta y de repente sale de la nada una factura incluso casi que hay que tener comunicación con los agentes de aduana y decir, oye, vale, pertenece a esta DIN, pero hemos cerrado ya el estado de cuenta, generemos uno nuevo, porque si te metes costo dentro de esa DIN, a ti te está destrozando la contabilidad. Si consigues acordar con ellos que te lo hagan aparte, no deberías tener problema con el estado de cuenta del agente de aduana. Entiendo. Va más por un acuerdo con el agente de aduana que lo que se puede hacer en sistema. Sí, prácticamente sí. Porque tú tienes que ingresar, entiendo, después de esos 1, 2, 3 meses la factura, que no la tenía registrada. Entiendo que es ese caso. Claro. Sí, sí. Pues Disculpa, yo estoy con Leandro viendo este Ah, tema. ya. Perfecto. ¿Quieres hacer alguna consulta manager? Si quieres hacer alguna consulta general en manager. Bueno. Sí. Te decía que nos es prácticamente imposible llevar la cuenta al día de la gente de aduana, porque si bien uno puede ir cargando las facturas que aparecen con el RUT de la empresa porque están en el SI, parece que estuvieran en nuestro pasivo porque se las debemos al proveedor y después la gente nos dice que la pagó y se la debemos a ellos. No nos podemos ir nunca adelantando, siempre tenemos que registrar como en función de lo que ellos hacen y como que no tenemos otra manera de saber si está bien o mal lo que le debemos, más que esperar a ver si nos dijeron que lo pagó, incluso podrían duplicarse el pago si nosotros también lo pagáramos y ellos no nos informan a tiempo. Exacto. Pero Claro, porque ahí en el fondo tienen que tomar la decisión de porque uno comúnmente podría pensar, ok, pago todo a la gente y que la gente se encargue de los pagos de terceros. Sí. Pero a lo mejor ustedes también trabajan que haya ciertos pagos a terceros que ustedes hacen directamente. Entonces tienen que tener la precaución, porque por mucho que en el sistema quede todo asociado a la gente de aduana, ¿cierto? Porque toda nuestra importación queda asociada a ese RUT, tenemos que tener precaución con los pagos. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Si lo hacemos directo o lo hace la gente. Hoy teníamos una duda viendo un reporte. ¿Qué reporte era, Leandro? Que estábamos filtrando por un documento y nos parecía que estaba todo lo de la carpeta de importación. Que yo, tengo la hipótesis de que al cerrar la carpeta de importación se generan como 2 movimientos contables, corregime si no, ¿Ya? que las facturas que están en proveedores se debitan, pasan a estar como canceladas. Y también veo el anticipo que está en la cuenta corriente de la gente de aduana, también lo veo cancelado, lo veo en el debe y en el haber. Entonces es como que es un documento, porque era un reporte en Excel que nosotros filtramos por número de documento y veíamos todos esos movimientos, tanto cancelaciones en la cuenta proveedores como cancelación en la cuenta corriente agente. Entonces me parece que es al vincular el anticipo a la carpeta,
y a las facturas que estaban en esa carpeta, hace todo eso junto, digamos, cancela las facturas de proveedores y cancela el anticipo de la gente. Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de que estamos pagando, digamos, o estamos haciendo el neteo entre los anticipos y los pagos, lo hacemos a través del proceso de pago o de regularización de proveedores a través de tesorería. Cuando yo cierro la carpeta propiamente tal, no me mueve ninguna cuenta de los cobros, perdón, de los pagos. Así que no debería influir el cierre de carpeta, sino que el proceso que en el fondo hace el neteo es cuando yo hago por tesorería los pagos. Entonces, y ahí es cuando yo hago el neteo entre el anticipo proveedor extranjero y la gente de aduana. Y los pagos tienen un número de documento, ¿verdad? Correcto. Todos los documentos en el sistema, ya sean los comerciales o los procesos de pago y recaudación, tienen un número. En cambio, las carpetas no. ¿O también tienen un número? La carpeta también tiene un número. Porque la carpeta para el sistema, a independiente que para nosotros sea un contenedor, es un documento. Claro, Entonces siempre va a decir, por ejemplo, todas las carpetas, con todas las facturas adentro. ¿La carpeta al cerrarse no genera asiento contable? Hace asiento contable, pero es el asiento contable que realiza el cierre de la carpeta es el reconocimiento del costo. Es cuando tomamos toda nuestra mercadería en tránsito o importación en tránsito y la llevamos a nuestra cuenta de existencia. Eso es lo que hace el cierre de la carpeta de importación. Y a lo mucho puede generar 2 comprobantes contables. El cierre propiamente tal que yo le estoy comentando y puede generar otro que se llama ajuste, ¿ya? Pero es que es el cálculo del costo, nada más. Pero el proceso cuando yo le digo cerrar carpeta es solo el comprobante de costo que vamos a hacer el reconocimiento de cuando hacemos el traspaso de mercadería en tránsito a mercadería propiamente tal. No me toca proveedores. No me toca proveedores. Por eso te decía, lo único que toca proveedores es cuando yo en tesorería hago los pagos. Claro. Porque acordémonos que en el proceso de importación propiamente tal, nosotros con la FIM reconocemos la deuda con el proveedor extranjero. Entonces ahí nosotros abonamos la cuenta a proveedores. Por otra parte, cuando registramos la DIN, registramos la deuda con el proveedor nacional. Entonces ahí también cargamos la cuenta a proveedores. Y cuando yo hago el neteo, que puede ser que le anticipé a mi proveedor como que no le anticipé, cuando yo voy a tesorería y le digo pagos, ahí yo puedo llamar las facturas de importación, la declaración de ingreso y los anticipos que he realizado. Y ahí hago el neteo. Entonces, un proceso de pago propiamente tal, el que me mueve la cuenta a proveedores, no el proceso de importaciones como tal. ¿Y no debería moverme la cuenta de agente de aduana al pasivo? Si yo ya dije que eso lo va a pagar el agente de aduana. Claro, lo que pasa es que ahí lo que tú haces es que cuando tú mueves la cuenta a proveedores nacionales, el RUT asociado es el agente de aduana. Pero no es que, lo que pasa es que no es que la cuenta sea agente de aduana, la cuenta es proveedores, o en realidad le puedes poner la cuenta agente de aduana en vez de que sea proveedores. ¿No hay manera de configurar esto? A ver, lo que pasa es que ahí lo que ustedes tendrían que hacer es todos los documentos del proceso de importación, en vez de ponerle la cuenta a proveedores, si tú revisas la configuración de esos documentos van a estar asociados a la cuenta a proveedores. Tendrías que cambiar esa cuenta y decir, no va a ser proveedores, sino que va a ser agente. Ya, si ustedes llevan por separado la cuenta. Pero tendrían que hacer el repaso en todos los documentos del proceso de importaciones. Configurar todos los documentos y ponerles a todos la cuenta de agente. Exacto. Pero es una opción, porque ahí vamos a tener todos centralizados los movimientos de la gente en una sola cuenta, tanto las facturas como los anticipos que le hacemos también, que es el problema que tenemos ahora. Claro, porque en sí el sistema lo que hace es que lleva todo, naturalmente, está todo configurado para que vaya todo a cuenta proveedores y el agente de aduana sea un root diferenciador. Entonces, cuando yo saco el auxiliar y el mayor de mi cuenta proveedores, puedo filtrar por root y ahí tendría la cuenta propiamente tal de la gente. Pero si ustedes quieren llevarlo de forma separada, es como ustedes configuren sus documentos. Claro, yo revisando había visto, nosotros tenemos el tipo de producto gastos de importaciones, donde toca la cuenta de importaciones en tránsito a proveedores. Claro. Entonces, viendo cómo está parametrizado eso, solo puedo cambiar la cuenta del debe, la que sería viendo el tipo de producto, viendo el producto. Solo puedo cambiar la cuenta que va de importaciones en tránsito, no la de anticipo de proveedores. Para eso debería generar un nuevo tipo de documento. Exactamente. Tendrías que crear un nuevo tipo de documento.
Bien. cambiando la cuenta contable. Mi gran duda es que, escuchándote a vos, Teresita, me decís que el proceso de importación en Manager es bastante rígido, no permite Sí, muchos cambios de esto. Entonces, ahí me genera dudas a ver si se puede hacer esto, generar un nuevo tipo de documento que se llame facturas por ejemplo, claro, de comercio problema que uno exterior y todas las facturas que pague el agente de aduana, contabilizarlos con ese documento nuevo. Claro, como yo comento siempre, el único proceso rígido dentro de Manager Más es el de importaciones. Y efectivamente, si ustedes usan otro tipo de documento, van a tener la dificultad de que todo el sistema está pensado porque el documento se llame OSI, para que el documento se llame FIM, y está todo seteado para ese tipo de documento. Claro. O sea que no vamos a poder. Sí, mi duda también iba con qué pasaba con estas facturas, que me informe el sí, que les pague la gente de aduana, si les puedo poner con otro tipo de documentos, como te digo, e inventar un tipo de documento que sea facturas de comercio exterior, algo así. Pero ahí no estaría coincidiendo las facturas de compra electrónica con las del sí. Claro. Pero a ver, tú quieres separar ese tipo de documento y, por ejemplo, ponerle, no sé, como tú me decías, facturas de comercio exterior. Claro. Sí, con la finalidad documento, de que vaya todo a la cuenta corriente agencia de aduana. Claro. Que quede todo asociado a la agente de aduana. Pero sí, te escucho. Claro, el problema que va a tener ahí que, por ejemplo, esa cuenta, o sea, perdón, ese tipo de documento nuevo, tú le puedes poner como cuenta contable una cuenta que sea proveedor, agente de aduana. El problema es que todos los otros documentos sí o sí se van a seguir contabilizando a proveedores. Entonces, a lo mucho lo que tú podrías hacer es contabilizar todos los documentos y después hacer un traspaso entre las dos cuentas. Pero de todas formas, los documentos van a quedar asociados siempre a los proveedores. El documento queda asociado a la cuenta de proveedores. El documento del proceso de importaciones. Claro, entiendo. Claro, nos pasa que no tenemos cómo llevar la cuenta corriente de la gente de aduana. Al ser un proveedor más, y nos requieren mucho acá desde la empresa, saber puntualmente este proveedor. Pero espérame, cuando ustedes, por ejemplo, sacan la cuenta, vamos, voy a mostrarlo acá en tesorería. Cuando ustedes sacan el informe de documentos pendientes, ¿cierto? Podemos sacar el analítico y aquí le ponemos proveedores, le damos el rango de fecha, le podemos decir solo lo pendiente o todo, y acá podemos filtrar por el agente. Por el agente, aquí en cliente o proveedor. Y ahí tendríamos solo la cuenta corriente de ese root. Claro. Pero nos estarían faltando todos los pagos a otros proveedores que realice el agente de aduana. Pero nosotros lo tenemos con el root de los proveedores mismos, por ejemplo. Claro, pero ahí recuerden que cuando ustedes hacen la asociación de los documentos en el proceso de importaciones y después se hacen las contabilizaciones, como está amarrado siempre al agente de aduana, deberían quedar al root del agente de aduana. Sí, pero eso una vez que se asocia una carpeta de importación y que se hace un proceso de pagos. Antes de todo ese movimiento, antes de todo ese proceso, no aparece. Exacto, no, antes del proceso no. El proceso es el que amarra todo. Perfecto. Sí, nos sigue pasando lo mismo, que nos quedan facturas fuera de la carpeta. Y cuando nosotros compensamos los anticipos de la gente de aduana, ¿se netean en esa cuenta corriente también? Sí. Sí. Sí, porque ahí ustedes cuando emiten el anticipo lo dejan asociado al root de la gente. Entonces, pues cuando hacen el calce, filtran por root nuevamente, entonces va a traer todos los documentos asociados a ese root. Perfecto. Tanto los anticipos como las facturas por pagar. Claro, pero la cuenta contable va a ser anticipo a proveedores. Correcto, ahí son dos cuentas que se mueven, anticipo proveedores y proveedores propiamente tal. Con eso teníamos el mismo problema, que quizás se solucione con el tema de las fechas, que no nos daba el analítico, la composición de la cuenta corriente agente, nos daba un monto, y el mayor de esa misma cuenta nos daba otro monto. Claro. ¿Puede decirse algo de las fechas? Puede ser. Sí, por ejemplo, si ustedes se fijan en pantalla, con lo que estamos mirando, justo este informe en particular hace el corte a ayer. Si ustedes se fijan en la fecha hasta, me dice 10 de agosto. Entonces siempre tenemos que fijarnos mucho en la fecha hasta. Porque como les comentaba, algunos informes consideran la fecha de ayer, otros la de hoy. Entonces siempre preocupémonos de revisar bien la fecha hasta.
Bueno, bien. Dale. Gracias. De nada. Teresita, una pregunta. Cuando contabilizamos una factura de importación, en el debe, ¿a qué cuenta suele llevarse? A ver, cuando nosotros en general, cuando contabilizamos cualquier documento de importaciones propiamente tal, nosotros siempre vamos a trabajar con la cuenta puente, que es mercadería en tránsito o importaciones en tránsito. Que hay que ir regularizando la... Claro, es que lo que pasa es que no es que hay que regularizarla, porque acuérdate que nosotros vamos a llevar todos los documentos a esta cuenta puente, y cuando hagamos el último proceso, que es el cierre de la carpeta, el sistema va a hacer el traspaso de la cuenta mercadería en tránsito a la cuenta mercadería propiamente tal. Pero y ahí es la regularización del traspaso de mercadería. Es posible que alguna vez queden saldos ahí. Sí. Vale. Porque por ejemplo, podemos perfectamente decir que tenemos una orden de compra y en esa orden de compra tenemos distintos documentos asociados. A lo mejor no me mandaron toda la mercadería en un embarque, sino que me la marcaron en 2 o en 3. Entonces vamos a tener un prorrateo de esa importación. Por eso no puede provocar diferencia. ¿Podríamos revisar los pagos a un proveedor extranjero en euro o dólar? Es que me ocurre que claro, tienes que hacer un pago, tienes que comprar los euros o los dólares, se genera una factura del banco que va a partida Banco Moneda Extranjera contra proveedor extranjero, ahí contra Banco Santander en este caso, y tengo que acabar haciendo como un traspaso entre cuentas para poder regularizar Banco Moneda Extranjera. Claro, porque en el fondo tú lo que haces ahí es que tomas, en el fondo, es como que desde la cuenta corriente moneda nacional, digamos en peso, tú haces la compra de dólares para poder hacer el cargo en la cuenta corriente en dólares. Entonces, lo primero que tienes que hacer es un traspaso entre las dos cuentas bancarias. Y después cuando tienes la cuenta, los dólares o los euros ya en tu cuenta en moneda extranjera, ahí recién puedes pagar al proveedor. ¿Cierto? Porque en el fondo cuando yo voy a hacer el pago al proveedor extranjero, yo acá en tesorería, cuando voy a generar el pago, yo le pongo como que la moneda es dólar o euro, o depende de la moneda con la cual yo voy a pagarle al proveedor extranjero. Bien. Pero obviamente tengo que haber hecho el traspaso entre la cuenta en moneda nacional a la cuenta en moneda extranjera. Bien. Vale, y eso se hace de forma manual con el cargos y abonos, traspaso entre cuentas y saco del nacional y lo llevamos al extranjero. Ostras, no ven, lo tengo que hacer así, a lo mejor lo estoy haciendo mal. Porque tengo que matar el proveedor extranjero contra el banco de moneda extranjera. Espera, que lo tengo que analizar. Vale, Banco Moneda Extranjera. Ok. Pero la factura... Vale. Bien. Me lo has dejado claro. Ya está. Okay. Ya está. Gracias. De nada. ¿Quién más tiene alguna duda? Discúlpame, yo estoy acá con Leandro también. Tengo una duda sobre el IVA aduanero. ¿Ya? ¿Hay alguna forma de consultar a través de Manager sobre el estado del IVA aduanero? Si existe algún reporte que les traiga el documento IVA aduanero. El IVA aduanero. Ya, el IVA aduanero nos estamos refiriendo al IVA que recibimos en la DIN. Está en la DIN. Bien. Porque nosotros vemos la DIN solamente dentro de las carpetas de importación, pero después no podemos observar todas las DIN. Pasa más o menos lo mismo que te comentaban. No podemos observar algún reporte donde tenga todas las... Claro, todas las DIN asociadas, todas las DIN ingresadas. Lo mucho que ustedes podrían generar es a través del libro de compra, lo pueden exportar y filtrar por el tipo de documento DIN.
y ahí tendrían la información del DIN propiamente tal, ¿ya? Porque no hay ningún informe efectivamente que me muestre solo las DIN. ¿Vos me podrías mostrar lo que me estás diciendo? Mira, en finanzas, Sí. informes tributarios, acá tenemos el libro de compra. Entonces nosotros ingresamos, aquí en el tipo lo dejamos como detalle, para que nos detalle todos los documentos y nos muestra el rango de fecha, ¿cierto? Seleccionamos el rango de fecha y generamos el libro. Cuando generamos el libro de compra, acá a mí me dice cuál es el documento de referencia. Si tú te fijas acá, yo tengo facturas de compra y tengo DIN. Entonces, lo que yo les comentaba es que ustedes pueden acá filtrar por el documento y van a ver solo el movimiento que tienen las DIN. Entonces, ahí podrían calcular todo el IVA que tienen asociado a la DIN, ¿ya? Esa es una forma. Y al filtrarlo y después lo podés generar en Excel. Sí, yo acá puedo generar el Excel, lo descargo y así ustedes pueden en el Excel hacer un filtro y solo seleccionar en el Excel hacer el filtro, decís. Correcto. Ok. ¿Ya? Ahora, otra forma también que tienen de saber el detalle, o sea, el monto total, es que acá dentro de los tipos del libro de compra y de venta tenemos uno que se llama resumen. Cuando yo genero este libro, a diferencia del detalle que me muestra documento por documento, aquí me dice, por ejemplo, que del 914, que son las declaraciones de ingreso, y aquí me da inmediatamente cuál es el monto que yo tengo de IVA. Entonces ahí puedo saber rápidamente cuál es el valor que yo tengo de IVA a través de toda mi DIN en el rango de fecha seleccionado. Está bien. El libro de compra y resumen. ¿Ya? ¿Cuál es la opción dentro del menú? Sí, ya entendí. Perfecto. Gracias. De nada. Teresita, a ver si podemos cambiar un poco el tema, que es súper importante lo de importación y la verdad es que creo que es lo más complicado que hay dentro de Manager. Pero recientemente hemos tenido alguna que otra factura de exportación. La verdad es que tenemos muy pocas, pero cuando las tenemos es un auténtico drama, porque, creo que el principal problema que hay es, primero, el hecho de que tienes que hacer una guía de despacho a la gente de aduana, como quien dice, para transportar la mercancía hacia sus instalaciones. Evidentemente no lo transportas, pero ese es el proceso. Y luego haces la factura de exportación. Y no hay forma de preparar la factura de exportación con un poco de antelación. ¿Qué problema nos hemos encontrado físicamente y realmente? Claro, tú prevés una carga en un container o en un, normalmente es un 40 high cube, y las previsiones casi nunca se cumplen porque o entra un poquito menos o entra un poquito más. Entonces tú tienes, como quien dice, en el último momento el último dato y en cambio tienes que empezarlo todo de cero. Con una cantidad de información que ha de ir allí adentro de esta factura de exportación, que realmente si lo haces por primera o por segunda o por tercera vez es bastante abrumador. Y tampoco lo podemos preparar de antemano, tampoco podemos dejar un borrador o no sabemos hacerlo para poder, digamos, ir un poco más desahogados y no tan estresados en el último momento. Yo no sé si pedirte incluso algún tipo de, igual un curso específico de exportación o algo para poder mirarlo, porque nos va a volver a pasar. Exportamos a Argentina, exportamos a Perú, exportamos incluso algo a España, o sea, no es una labor diaria, pero precisamente por no ser una labor diaria, cada vez que lo hacemos, realmente es un tormento, Claro, porque... y lo aprendemos todo sobre la marcha y además deprisa corriendo porque el container está cargado, está generando ya gastos por no poder salir hacia el puerto y todo el equipo loco perdido, Basilio, no me dejarás mentir,
para poder generar la documentación y al final no te lo pierdas. La semana pasada exportamos 2 contenedores y en uno encima nos equivocamos. O sea, pusimos al final 200 piezas de menos. Ya para rematar el tema, ¿no? Entonces, realmente nunca hablamos en ninguno de los webinars ni cursos ni detalles de este tema y no tenemos ningún procedimiento y supongo que no somos los únicos porque en Chile se exporta bastantes cosas y no sé hasta qué punto dejar este asunto, este tema encima de la mesa para poder tratarlo con un poco más de cariño y tener todo un procedimiento y de saber qué información hemos de conocer antes de empezar a armar la factura de exportación, cuáles son los pasos, de qué forma nos podemos preparar y qué es lo que nos pedirá manager para formalizar la factura, empezando por tener los folios necesarios en export, acabando por tener la información preparada de la gente de aduanas, de transportista y de seguro. O sea, todo esto quizá merezca la pena pues tenerlo hablado entre las empresas interesadas con más de detalle. Sí, no, me parece que es un muy buen tema, como tú bien comentas. Es un tema que a lo mejor yo te diría que el 70, el 50% de las empresas en Chile efectivamente exportan. Y es un tema que sí, lo voy a tomar, lo vamos a levantar y vamos a preparar un seminario en específico. Cosa que durante 1 hora en particular trabajemos ese tema. Correcto. O sea, porque además todos importamos, todos sin excepción. Sí. Cada una de las empresas en Chile importa, pero también varias empresas exportan. Y recientemente además han habido cambios en el SI, han habido novedades. Entonces, igual si no has exportado desde hace 1 año, ya te viene un cambio grande. Un cambio grande y un auténtico tormento dentro del equipo porque no somos capaces de generar una factura. Muy triste, Teresita, de verdad. Sí. No, por supuesto, Julia, tomo el requerimiento. Nosotros estamos siempre atentos a escuchar los requerimientos. Como les comentaba a los que participaban en el seminario en la mañana, como les comentaba Ana María, ustedes nos tienen que comentar cuál es la información que necesitan de utilidad. Nosotros como academia, nuestro foco es tener a nuestros usuarios capacitados y que sepan usar de manera correcta el sistema. Así que cualquier tema que ustedes necesiten levantar, lo hacen llegar. Es más, cuando no tengamos esta instancia, a lo mejor no van a participar en ningún webinar, ninguna capacitación durante 1 semana y tienen un tema, ustedes perfectamente lo pueden informar a través del chat de soporte y ellos nos hacen llegar la información a nosotros 1 vez a la semana, así que nosotros también vamos a recibir esa información. Vale. Y no sé si al día de hoy existe algún tipo de guía detallada para poder hacer la factura de exportación o deberían de generar este cursillo. Vamos a generar el cursillo. Generar, ¿no? O sea, vale. Vamos a generar. Vale, o sea, lo acabamos de poner encima de la mesa el tema. Así es. Vale. Por eso digo que tomo el requerimiento. Vale. Y aprovecho que, digamos, tengo el micrófono encendido todavía. Otro tema que me preocupa enormemente es el tema de costo de producto. ¿Ya? Justamente en este mes de agosto, finales de julio, hemos descubierto algunos fallos. Yo no me atrevo a decir si es por tema del sistema o por tema de errores humanos nuestros. De que físicamente nos descuadran los costos de producto y no sabemos de dónde proviene el error o no estamos muy seguros de dónde proviene el error. Humanos, ¿no? Así, todo humano, ¿no? Pues entonces mejor me lo pones todavía. O sea, eso quiere decir que no estamos capacitados y no sabemos correctamente generar todo el proceso, porque claro, el costo dentro del sistema es primordial. Así es. Si no tienes bien valorado tu producto, no tienes ni inventario, ni tienes margen, ni tienes las estadísticas, absolutamente nada. Y unas diferencias de entre 9.000 y 17.
o sea, Es no, una diferencia considerable. ¿sabes? O sea, no 17.001 o 17.002, no, o sea, la mitad. Entonces, allí otra cuestión, evidentemente sabemos que el coste en primer lugar se informa por lo que es la compra, la compra o la nacional o la de importación, pero hay otros movimientos que influyen, tipo vale de salida y vale de entrada, si no recuerdo mal, y seguramente habrá algo más que nos ha provocado este auténtico desastre en que nos sentamos delante de un costo de 17.000, lo vendemos a 15, entonces, a ver, ¿aquí qué pasa? Y realmente el coste no es 17, sino es 9. Entonces, el panorama cambia, ¿no? La respuesta que nos dieron era porque se habían creado vales de salida, dejaban el stock fuera de bodega y que faltaba contabilizar ese vale de ingreso para regularizar el costo promedio. A mí me generaba duda que si al final el costo promedio se genera por las facturas de compra, ¿por qué alteraba el coste promedio un vale de salida? Sí, no es muy claro este argumento, ¿no? Claro, lo que pasa ahí es que efectivamente nosotros sabemos que un costo promedio siempre se va a ver alterado por las facturas de compra, porque son las que nos actualizan el precio de compra. El problema que generan los vales es un problema netamente de cantidad, ¿ya? Que como tenemos distinta cantidad, porque con los vales sacamos unidades, lo que hace el sistema es que recalcula en base a las cantidades que tenemos. Entonces, por eso es que los vales influyen, no directamente en el precio propiamente tal, sino que por la cantidad. Pues eso habría que profundizarlo un poco más, Teresita, porque ¿sabes lo que pasa? Nosotros trabajamos en nuestro sistema con unidades y luego los convertimos de vez en cuando en unos lotes. Claro. O sea, compramos unidades y luego vendemos por lotes de 40. Entonces, es inevitable tener vales de salida, vales de entrada, porque entramos la mercancía en unidades y vendemos por lotes. No toda, una parte, pero es particularmente muy concreto el asunto de nuestra cuestión y supongo que no somos los únicos. Entonces, vales de salida, vales de entrada, siempre los vamos a tener, de una forma u otra. Ahí yo lo que les recomiendo es que, aprovechando este mes que estamos con los cursos gratuitos, tomen el curso de administración de bodega, porque ahí se ve en profundidad cómo influyen los vales. ¿Ya? Entonces ahí les puede ayudar para ver cómo lo están ingresando y lo están ingresando de forma correcta y podemos detectar si es un problema a lo mejor del procedimiento o es un problema de sistema. Entonces ahí podemos dilucidar si es problema de usuario o es problema de sistema. Teresita, pero si no recuerdo mal, este curso es de RP y nosotros estamos en Manager Más. No, es que tenemos un curso que se llama Proceso de Bodega. Yo les voy a enseñar un truco. Vale. Los cursos que ustedes, cuando reciban la información y que digan proceso, propiamente tal, proceso, la palabra proceso, son Manager Más. Vale. Ya, los que no digan proceso son de Manager ERP o Manager Time. Vale. ¿Y tú crees que Vale, o sea, del curso que me estás mencionando es de Manager Más, ¿no? Sí, es de Manager Más. Vale, porque... Lo otro, Julia, estuve revisando y tenemos un artículo en nuestro centro de ayuda de la factura de exportación, así que te voy a mandar el link para que lo revisen a ver si les ayuda por mientras, ¿ya? Por favor, sí, por favor, porque fíjate que me repito que fue todo un dramón y encima nos equivocamos, o sea, facturamos 200 unidades de menos y ahora no sabemos ni cómo corregirlo, ni porque ya está todo despachado, cargado y el barco zarpado y nos dimos cuenta de que ocurrió este error. Los costos en general sí que, si a ser posible, me gustaría levantar este tema para verlo en global, o sea, cómo se genera el coste, cómo lo podemos comprobar, cómo podemos estar seguros de que los costos que nos aparecen sean los correctos para en la valoración del inventario y en el cálculo de márgenes estar absolutamente al 100% seguros de que esto es correcto para calcular las tarifas, valorar tus existencias, etcétera, etcétera. Es un tema a nivel analítica, a nivel contabilidad, a nivel margen, uno de los más críticos. Más críticos, efectivamente, tú lo has dicho.
Te lo agradezco infinitamente, muy amable. De nada, pues Julia, vamos entonces, tomamos esos dos temas, la importación, las exportaciones y los costos. Y los costos, sí. Los costos en global, o sea, todo aquello que pueda influir en el costo y cómo podemos estar seguros de que el costo que vemos en pantalla es correcto. Sí, vamos a tomar entonces son todos. En realidad, el costo que vemos en pantalla es correcto en función de los movimientos que hacemos, tal y como ha dicho Teresita. Bueno, el tema es que con los packs estos que hacemos, al final la queda regularizado, porque aunque tú hagas vales de salida de 14 unidades individuales y hagas una de 14 unidades, el precio es el mismo, por lo que automáticamente el sistema lo regulariza. Claro. El problema lo tenemos en hacer vales de salida que no vuelven. Claro. Entonces, como ha dicho, las unidades provocan que se recalcule el precio. Exacto. Tiene todo el sentido del mundo. Es un problema un poco interno. Bueno, pues aprender de no volver a cometer estos errores. Cuando esa es la idea. Revisarlo y si nos genera algún tipo de dudas, preguntarla directamente. Sí. Como yo les comento, este mes partimos con las ayudantías, pero la idea es que vamos a tener esta instancia todos los meses, cosa que tengamos una sesión al mes en la cual nos podamos juntar. Como yo les decía, la idea de tener un número más reducido de personas, que como estamos ahora con los webinars o los cursos, es poder atender las consultas de forma más directa, ¿ya? Así que... Mi duda es, ¿solo somos 2 empresas? No, hay 6 conectados. De dos pero el resto no tiene dudas. Así que por ahora escuchamos solo 2 empresas. Ustedes y Leandro. Muy bien. Perfecto. Nos hemos animado. Sí, muy bien. Me encima que estábamos internacionales, porque por lo que veo ustedes representan España y Leandro con las chicas ahí representaba a Argentina, así que... Pues sí, o sea... Nos hemos animado tanto por un lado como por el otro. Muchas gracias, Teresita. ¿Ustedes están acá en Chile o están en España? Vamos viniendo, llegando, yéndonos para arriba y para abajo. O sea, la central está en España, la central del grupo. Y la empresa chilena está en Santiago desde hace 10 años, pero tenemos todo un equipo. O sea, ahora mismo somos 3 que estamos participando. Daniel, Basilio y la servidora. Muy bien. Sí, y Daniel está en Santiago ahora mismo, bueno, en Pudahuel concretamente, y Basilio y yo estamos en la provincia de Barcelona. Muy bien. Así que muchas gracias, muy amable. Para eso estamos. Entonces, como les comentaba, estamos en hora, así que ha sido un placer. Teresita, una consulta y no te molesto más. No, dígame nomás. Es una consulta más que nada contable. Yo cuando consulto la naturaleza de la cuenta importaciones en tránsito, ¿ya? Me dice activo. Sí. Yo entiendo que se va cancelando, sería regularizadora de activo. Claro, lo que pasa es que está clasificada como activo porque está clasificada dentro del grupo de la existencia o de la mercadería. Claro, como que mueve en existencia. Exacto. Sí. Por eso está clasificada como cuenta puente. Es una cuenta puente, efectivamente. Ok. Listo. Mira eso. Gracias. Bueno, no hay por qué. Bueno, como les comentaba, ha sido un placer compartir con ustedes y los esperamos en cualquier otra de nuestras actividades. Recuerden que la próxima semana tenemos el webinar de novedades, así que ahí lo esperamos. Y lo esperamos también en el resto de cursos que tenemos durante el mes. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muy amable. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Gracias, chao.